Bienvenidos al aula virtual. En este vídeo vamos a ver la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Antes de empezar con este primer vídeo, vamos a comentar un par de aspectos importantes. En primer lugar, debemos entender como procedimiento administrativo al conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, que se llevan a cabo para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. En segundo lugar, comentar que esta ley nace de la materialización de los principios constitucionales recogidos en el artículo 103, sobre los principios que deben regir la actuación de las administraciones públicas, así como del artículo 149.1.18, el cual atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común. Así, y de acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente ley tiene la finalidad de regular los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. Ahora sí, comenzamos con el estudio del título preliminar, que recoge las disposiciones generales y cuyo primer artículo nos dice que la presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. El apartado 2 aclara que solo mediante ley podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, y reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento, referidas a los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Esto que acabamos de decir es especialmente importante, por lo que lo dejamos recogido en el siguiente esquema. En el artículo 2, sobre el ámbito de aplicación, vemos que la presente ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. En el apartado 2, vemos que el sector público institucional se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, y las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. El apartado 3, a su vez, nos dice que tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público. Y por último, el apartado 4 aclara que las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica y supletoriamente por la presente ley. Y pasamos a ver el título primero, de los interesados en el procedimiento, el cual regula, entre otras cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla, en el ámbito exclusivo de las administraciones públicas, como son el apoderamiento apud acta, presencial o electrónico. Igualmente, se dispone la obligación de cada administración pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las administraciones territoriales adherirse al del Estado,
en aplicación del principio de eficiencia. Por otro lado, este título dedica parte de su articulado a una de las novedades más importantes de la ley, la separación entre identificación y firma electrónica, y la simplificación de los medios para acreditar una u otra. Por último, se establece, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma, a utilizar por todas las administraciones. Tras estos conceptos generales, pasamos a ver el artículo 3, que nos dice que a los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Y por último, cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes u autónomos. Así vemos que, como regla general, toda persona mayor de edad tiene capacidad de obrar ante la Administración. Sin embargo, la concurrencia de determinadas circunstancias puede alterar el reconocimiento genérico de dicha capacidad. Y pasamos a ver el artículo 4, sobre el concepto de interesado. En cuanto a la actuación dentro de los procedimientos administrativos, se consideran interesados, en el apartado A quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. En relación con este supuesto, el hecho de iniciar el procedimiento, por ejemplo, presentando una solicitud, convierte a quien la presenta en interesado, con independencia que sea titular de un derecho o de un interés legítimo. En el apartado B, a los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. En este caso, la titularidad de un derecho que pueda resultar afectado por la decisión que adopte la Administración implica el reconocimiento automático de la condición de interesado. Por ejemplo, tras la celebración de unas oposiciones en que se atribuye una plaza a una persona, si otra presenta un recurso contra la decisión, ya que si el recurso prosperase, la persona que ha obtenido la plaza la perdería, por lo que afectaría a su derecho a dicha plaza. Y por último, en el apartado C, a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva. En este caso, fijaros que además de que puedan resultar afectados por la decisión administrativa, se requiere que dichas personas se personen en el procedimiento, es decir, que hagan saber a la Administración que quieren participar en él. Continúa el apartado 2 reconociendo como interesados a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, los cuales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Un ejemplo de estos serían las asociaciones de consumidores usuarios o de vecinos. Y por último, el apartado 3 nos dice, respecto a la condición de interesado, que cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente, es decir, la persona sobre la que recae un derecho derivado de otra persona, sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Un ejemplo de esto serían los derechos hereditarios o de un seguro. Antes de continuar, aclararos que, como veremos más adelante en los artículos 62.5 y 83.2, la presentación de una denuncia y la comparecencia en el trámite de información pública, respectivamente, no confieren u otorgan por sí mismas la condición de interesado en un procedimiento. Una vez aclarado esto, continuamos con el artículo 5, sobre el ejercicio de la representación, el cual nos dice que los interesados con capacidad de obrar
podrán actuar por medio de representante. En el apartado 2, que las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. En el apartado 3, que para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Así pues, y como punto importante a recordar, vemos que será necesario acreditar la representación en el caso de solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos y desistir o renunciar a derechos. A continuación, el apartado 4 va a establecer cómo se podrá acreditar dicha representación, recogiendo que la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta, efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Y pasamos a ver en el apartado 6 que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto del que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Por lo tanto, vemos que la forma de acreditar la representación varía dependiendo de la actuación concreta que se tenga que realizar. Como hemos visto, para formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, como por ejemplo la declaración escrita del interesado o un poder notarial. Sin embargo, el hecho de que no conste la representación no impide que se tenga por realizada la actuación correspondiente, siempre que se aporte la acreditación en un plazo de 10 días. En cambio, cuando se realicen actos y gestiones de mero trámite, se presume la representación. Es decir, si una persona presenta un escrito de alegaciones en nombre de otra, aunque no conste que aquella sea su representante, se admitirá sin más trámite. Y finaliza este artículo recogiendo en el apartado 7 que las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Y pasamos a ver en el artículo 6 los ya mencionados registros electrónicos de apoderamiento, del cual nos dice que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. Este bastanteo se refiere al documento que acredita la comprobación por parte de la Administración de que las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de un tercero. Y continúa diciendo que en el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, aunque los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada organismo, donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. En cualquier caso, apunta el apartado 2 que los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables entre sí,
de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones. Y que los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil de la propiedad y a los protocolos notariales. De forma que estos registros mercantiles de la propiedad y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. El apartado 3 recoge el contenido que deben de tener estos registros y nos dice que los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener al menos la siguiente información: el nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. Igualmente, el nombre y apellidos o denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado, la fecha de inscripción, el periodo de tiempo por el cual se otorga el poder y, por último, el tipo de poder según las facultades que otorgue. Sobre estos tipos de poder nos dice el apartado 4 que los poderes que se inscriban deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración, o bien un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa, pero ante una administración u organismo concreto, o un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados. Y continúa el apartado 5 remarcando nuevamente que el apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de registros. Y sobre el periodo de validez de los poderes inscritos, vemos en el apartado 6 que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas tendrán una validez determinada máxima de 5 años. Y por último, vemos en el apartado 7 que las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la administración u organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. A continuación, los artículos 7 y 8 determinan los dos últimos aspectos a tener en cuenta respecto a los interesados. Así, según el artículo 7, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término. Y en el artículo 8 vemos que, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Esta previsión permite que personas interesadas que no tendrían por qué tener conocimiento de un procedimiento, sí lo tengan si pudieran resultar afectadas por el mismo. Y pasamos a ver el capítulo 2, sobre identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, con el que finaliza el título primero de esta ley. Antes de continuar, vamos a hacer hincapié en diferenciar la identificación de la firma, pues son términos parecidos que pueden dar lugar a confusión. La identificación
demuestra quiénes somos. Por ejemplo, cuando la Administración nos solicita que nos identifiquemos y nosotros mostramos nuestro DNI o documento similar. Por contra, la firma es la que estampamos en un documento aceptando el contenido del mismo, por ejemplo, cuando recibimos una notificación. Teniendo estos conceptos claros, ahora sí pasamos a ver el artículo 9, que dispone, respecto a los sistemas de identificación, que las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. En el apartado 2, que los interesados podrán identificarse electrónicamente a través de los sistemas siguientes. En el apartado A, sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. En el apartado B, sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, expedidos igualmente por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Y por último, en el apartado C, sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Las administraciones públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras A y B, es decir, de firma electrónica o sello electrónico, sean posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra C. Fijaros que, en resumen, los tres tipos de sistemas pueden ser de firma electrónica, de sello electrónico o de clave concertada u otro sistema en el que se pida un registro previo como usuario. El apartado 3 nos dice, respecto a la protección de los datos, que en relación con los sistemas de identificación previstos en la letra C del apartado anterior, ojo que solo afecta a estos sistemas, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios se encuentren situados en territorio de la Unión Europea y en el caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes y no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional. Por último, el apartado 4 dispone que en todo caso la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las administraciones públicas la identificación electrónica de los interesados. Y pasamos a ver el artículo 10, sobre los sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas. Fijaros en que este artículo es casi idéntico al anterior, pero en este caso no se está refiriendo a los sistemas de identificación, sino a los sistemas de firma, que también pueden ser electrónicos. Así, vemos que los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. En el caso de que los interesados optaran por medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma, en el apartado A, los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada. En el apartado B, los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado. Y en el apartado C, cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario, que permita garantizar su identidad. El resto del artículo es similar a lo que ya hemos visto anteriormente respecto a los sistemas de identificación. Como punto diferenciador, vemos en el apartado 4 que las administraciones públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta ley como sistema de firma,
cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. Y en el apartado 5, que cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. Una vez vistos estos dos artículos, podemos decir, a modo resumen, que la Ley 39/2015 dispone 3 sistemas de identificación y firma. Uno basado en la firma electrónica, otro basado en el sello electrónico y un tercero basado en clave concertada, en el caso de identificación, u otros sistemas que requieran de un registro previo como usuario. Cualquiera de estos sistemas deberán ser expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación, que no son más que empresas públicas o privadas que se dedican a ofrecer estos servicios de identificación y firma a la Administración, cumpliendo una serie de requisitos que no son objeto de esta ley. Por último, apuntar que tal como recogen los apartados 4 y 5 del artículo 10, estar identificado por uno de estos sistemas permite la firma o expresión de la voluntad, al igual que se entiende que si se usa un sistema de firma, se encuentra el interesado debidamente identificado. Esto supone que en la práctica ambos sistemas sean equivalentes. A continuación, el artículo 11, que se refiere al uso de los medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo, señala que con carácter general, para realizar cualquier actuación, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta ley. Y en el apartado 2, muy importante a recordar, que las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Y finalizamos este vídeo y este título con el artículo 12, sobre la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, el cual prescribe que las administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. En el apartado 2, que las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados, no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten. Como veremos más adelante, el artículo 14 recoge quienes sí están obligados a usar los medios electrónicos con las administraciones públicas, que son las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. Pues bien, salvo en estos dos casos, las administraciones públicas deberán asistir a quienes lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del Registro Electrónico General y obtención de copias auténticas. También se dispone que si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso. Y por último, y a este respecto, que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma reguladas en este artículo. Y con esto finalizamos este primer vídeo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalando como puntos más importantes el objeto de la ley en cuanto a los aspectos que podrán regularse mediante ley o mediante reglamento. El concepto de interesado recogido en el artículo 4. Los casos en los que es necesario acreditar la representación recogidos en el esquema.
el concepto y contenido de los registros de apoderamiento, en especial el apoderamiento ad pud acta, y por último, lo comentado respecto a la identificación y firma electrónicas, también recogido en los esquemas. Nos vemos en el próximo vídeo.